Vamos a dar inicio a la clase teórica, manejo de la pareja infértil, definición, epidemiología, estudio básico de la pareja. En la clase vamos a desarrollar varios puntos. La definición, epidemiología, edad y fertilidad, qué características tiene la evaluación de la pareja infértil, la evaluación del factor femenino y el factor masculino, un fluxograma y las conclusiones. Como introducción diremos, como estábamos hablando hace un ratito, que en las últimas décadas la mujer ha asumido roles importantes en lo que respecta a la actividad productiva en los países en desarrollo, asimismo en el campo político y gerencial. Cada vez más se ve el desarrollo de la mujer en todos los planos académicos y laborales. Es decir, que ha alcanzado la ansiada independencia económica en detrimento de sus mejores años reproductivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces por ir avanzando en el desarrollo personal se van postergando algunas cosas. Y en esa postergación también está el inicio de su fase reproductiva, o sea, del embarazo. Entonces, la infertilidad en la pareja no es un problema aislado, es cada vez más frecuente, eso tenemos que saber. Entonces, la infertilidad es una condición que afecta hasta, miren, hasta el 20% de las parejas en edad reproductiva, o sea que no es poco. Dentro del campo de la salud reproductiva, la infertilidad implica una deficiencia que no compromete la integridad física, es verdad. O sea, no es que esté al borde de la muerte por esto, ¿sí? No es un cáncer, pero sí tiene repercusiones sociales y psicológicas tan fuertes que pueden llevar a una mujer a veces a la depresión. Y cuando hay una depresión severa, sí puede haber un suicidio. Entonces, sí tiene negativo en cuanto a estos problemas psicosociales. Pues bien, ahora, el estudio de la pareja infértil siempre se ha enfocado considerando diferentes factores. El ovulatorio, que se le da mucho peso, el útero tubárico peritoneal, o sea, útero, trompas y el peritoneo mismo. El de migración del semen, cómo es que el espermatozoide puede llegar hasta el cuello y atravesar y llegar después hasta la trompa. Y el masculino, porque a veces cometemos la equivocación de solo fijarnos en el plano de la mujer y no del varón. Y en el varón la infertilidad puede ser un factor que llegue hasta el 30%. Ahora, se combinan varios factores. Cerca del 40, algunos dicen hasta el 50, de todas las parejas infértiles presentan una combinación de estos factores. Y también hay un porcentaje de causa no conocida, que va hasta el 15%. Entonces, la introducción de tecnologías de reproducción asistida, que la vamos a abreviar como ART, son las técnicas de reproducción más nuevas que hay, ha brindado una oportunidad de estudiar los procesos reproductivos básicos. Entonces, ahora ha avanzado mucho. El Perú ha avanzado mucho en el plano de las técnicas de reproducción asistida. Ya las parejas no tienen que salir al extranjero para poder tener un bebé cuando tienen estos problemas de infertilidad. Antes había mucha migración hacia afuera para poder ir a los mejores infertólogos. Realmente la infertilidad en nuestro país ha crecido mucho y es de muy buena calidad. Cada vez mejor, cada vez mejor. El desarrollo de la biología molecular, por ejemplo, y de la genética, se han hecho muy importantes para este estudio y tenemos varios laboratorios que hacen biología molecular y genética. Estos laboratorios son importantísimos para el estudio, el diagnóstico, la evaluación de las parejas, muchas de ellas consideradas hasta ahora como parejas infértiles, a veces sin explicación. Hacemos todos los exámenes y todo está bien, pero entonces ahí viene el factor ya de la genética, la biología molecular, la parte de la inmunología. A veces estamos insistiendo en exámenes que ya no deben darse y hay que pasar a otra complejidad. Entonces, ¿qué significa el estudio de la pareja infértil? Ojo aquí, ojo aquí. ¿Qué significa? Conjunto de normas, conductas, recomendaciones, exámenes diagnósticos, pasos a seguir
para establecer la teología de la infertilidad de una pareja. Ese es el significado de la pareja infértil, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Conjunto de normas, conductas, recomendaciones, exámenes, diagnósticos y pasos a seguir para establecer la teología de por qué no puede gestar. Entonces, además, este estudio deberá ser integral. Nunca nos olvidemos de eso. Ya estamos haciendo varios seminarios, los videoforum, las simulaciones. Todo parte por la integralidad y la relación médico-paciente. No se olviden, por favor. Todo es una cadena de conocimientos que vamos a ir uniendo hasta el final. Entonces, este estudio debe ser... A ver, apaguen algunos micrófonos por ahí. Todos los alumnos mejor apaguen sus micrófonos. Ya está. Entonces, este estudio deberá ser, muchas gracias, este estudio deberá ser integral y organizado y está dirigido a médicos especialistas en ginecología y obstetricia, biólogos de la reproducción y a todo aquel que atienda a las parejas de infertilidad. Entonces, ya sabemos qué significa el estudio de la pareja infértil. La definición, a ver aquí, la definición. Infertilidad se define como la incapacidad para concebir tras 1 o 2 años de exposición al embarazo con un número adecuado de relaciones sexuales, ¿no? Porque si no, nunca tiene relaciones sexuales, entonces no va a concebir, pues, ¿no? Entonces, este número adecuado son 2 a 3 cada semana, lo que equivale a la relación de cada 3 a 4 días. Tiene evidencia 2B. Sin protección anticonceptiva adicional. Este tiempo de búsqueda es 1 año en la mayoría de las sociedades y organizaciones que estudian infertilidad. Entonces, 1 año para algunos, la mayoría es SEGO, la Sociedad Americana de Fertilidad, el grupo NICE, la Sociedad Española de Fertilidad también. Y 2 años, ¿quién dice? OMS, la Sociedad Europea de Embriología y Reproducción, o la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología. Pero más o menos está ahí, entre 1 y 2 años, ¿ya? La edad y la fertilidad. ¿Es importante la edad? Claro que es importante. Se debe empezar a realizar el estudio de la pareja infértil. ¿Cuándo hemos dicho? Luego de 1 año de tener relaciones sin protección, pero en las menores de 35. Fijamos ese concepto. Está bien, infertilidad quiere decir que si una pareja tiene relaciones sexuales frecuentemente y ya pasa 1 año, ya estamos, ¿no? Medio que hay que hacer la evaluación de esa pareja. ¿Por qué es que no está gestando? Para algunos 2 años, como la OMS, pero ya ese tiempo en que no tengo método anticonceptivo, o sea, no me estoy cuidando y tengo relaciones frecuentes, ¿por qué no embarazo? Eso es 1. 2, pero no va a ser igual en una mujer de 35 o menos que en una mujer de 35 o más. Entonces, cuando tenemos una mujer de 35 años o menos, después del año tenemos que ya investigar qué está pasando. Pero si la mujer tiene más de 35 años, a los 6 meses de que tenga relaciones sexuales frecuentes, no use ningún método y no se embarace, ya tenemos que hacer el estudio. Es más, si tenemos una paciente más de 40 años, tenemos que hacerlo casi ya, inmediatamente, que ella viene a hacer su consulta. ¿Está claro? Entonces, seguimos avanzando. Entonces, ¿quiénes deben iniciar esta evaluación? Ahí está, para reforzar lo que estamos diciendo. No haber logrado el embarazo después de un año de las relaciones sexuales frecuentes sin protección. ¿Pero en quiénes? En las menores de 35. Entonces, no haber logrado el embarazo después de 1 año de relaciones sexuales frecuentes y sin protección. Pero en las menores de 35, porque estamos diciendo que en este tema de fertilidad, la edad cuenta mucho. Antes del año, si existiera alguna enfermedad, pero fíjense, si hay una enfermedad o un factor de riesgo, tenemos que hacerlo también antes de los 35 años, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué puede haber? Puede haber un problema de inmunología, puede haber un problema de diabetes, puede haber un problema de hipotiroidismo, puede haber un problema de endometriosis, entonces ya tiene un factor de riesgo. Entonces ahí también iniciamos.
Si la pareja cuestiona su potencial fértil, si tiene, a pesar de que es joven, pero tiene mucho conflicto en eso, tiene relaciones sexuales con una pareja y nunca se ha cuidado y nunca salió embarazada, después termina ese tiempo de esa pareja y después tiene otra pareja y nota lo mismo. Entonces ya estoy cuestionando quizás que no pueda ser fértil. Entonces hay que comenzar a hacer los estudios, los estudios. Y si persiste la infertilidad, cuando algún factor o factores diagnosticados como causa de esta se han corregido. Entonces, ella tenía ovario poliquístico, ella tenía diabetes que no estaba diagnosticada, se controla la diabetes, mejora su ovario poliquístico, pero igual, no sale embarazada. Doctora, estoy viendo a mis controles, todo, y pasa un año, pasa más de un año, y no tiene método anticonceptivo y no embaraza. Entonces, ahí también tenemos que iniciar la evaluación. Entonces, realmente, gracias a las técnicas de infertilidad y a la capacidad técnica que tienen los infertólogos en nuestro país, ya vemos embarazos más de 40 años y a veces inclusive llegando a los 50. Ahora, hemos dicho que la edad tiene que ver con la fertilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la fecundidad se reduce con la edad? Sí, lamentablemente esta respuesta es para todas nosotras las mujeres y se reduce. La reserva ovárica se disminuye. Hay una pobre calidad de ovocitos. Mientras más edad tengamos y el corte es más o menos los 35, hay menos reserva ovárica, pobre calidad de los ovocitos, el perfil hormonal comienza a alterarse. Ya hicimos los seminarios de la parte de la sexualidad en climaterio y todo lo demás, y de ciclo menstrual, entonces ya estamos más o menos enfocados en estas denominaciones. En el ciclo menstrual, ya saben qué hormona es la que favorece a cada parte, ¿verdad? Y las gonadotrofinas, que son la FSH y la LH. Entonces, cuando uno avanza en edad, que nos va a dar el foquito que nos dice, están bajando los estrógenos en una mujer que ya tiene más de 35 años, es la FSH incrementada, ¿ya? Entonces hay una disfunción ovulatoria, elevación prematura primero de la LH y después incremento de la FSH, incremento de la FSH y disminución por consiguiente de la receptividad endometrial, ¿ya? También, cuando avanzamos en edad, pueden aparecer otras patologías, los miomas, los pólipos, la adenomiosis. Y también pueden aparecer las disfunciones sexuales. Muy bien, entonces, ¿la edad con la fecundidad tiene importancia? Sí. La fecundidad se reduce con la edad, o sea, cuando la edad avanza, se reduce la fecundidad. En cuanto a epidemiología, tenemos que decir que es la probabilidad de quedar embarazada, el índice de fecundidad, que es la probabilidad de quedar embarazada en cada ciclo de exposición. Fíjense, acá hay una cosa importante que nosotros tenemos que hablar con la pareja y hacer el consentimiento informado, que se dice, porque yo tengo que informarle todo a la pareja para que ellos nos den el consentimiento si voy a entrar a una evaluación de pareja infértil. Todo ese colorario es como la consejería en estas parejas que necesitan ayuda para su fertilidad. Tenemos que decirles que el 85% de las parejas que no se cuidan y no tienen ningún problema embarazan tranquilamente dentro del año. El 85%. ¿Para qué les remarco esto? Porque hay personas también con demasiada ansiedad, hemos dicho que el factor psicosocial es importante, que quieren hacer ya tratamientos de fertilidad cuando tienen 29 años, 30 años. Y tienen su pareja y tienen 3 meses y no embarazan. Entonces, hay que tener paciencia también, hay que evaluar siempre, evaluar integralmente, hemos dicho, a la mujer y también al varón, pero hay que esperar un poquito, porque el 85% logra embarazarse sin ninguna ayuda en el primer año, ¿ya?
50% se embaraza en los siguientes 3 meses, 75 a los 6 meses y 85 al año, según todos estos trabajos que son de muy buena calidad. ¿Qué factores disminuyen la fertilidad? Ojo, la polución ambiental, la exposición a toxinas ambientales, a pesticidas, a plomo, gases, radiación, mayor incidencia cuando hay infecciones de transmisión sexual, la obesidad. La obesidad es un factor que involucra mucho problemas de infertilidad. ¿Por qué? Porque de repente antes lo veíamos como, está gordita y punto. Y las mismas personas no asumen la obesidad como una patología. Entonces se deja pasar, y antes se dejaba pasar mucho más, y tiene consecuencias muy graves sobre todos los órganos reproductivos y todas las glándulas de nuestro cuerpo. Las dietas demasiado restrictivas, la anorexia o la bulimia. ¿Se acuerdan que hemos visto que hay amenorrea? Hay amenorrea, porque no alcanza ni los 40 kilos de peso, porque no come y ya psicológicamente entra en todos esos problemas de anorexia y bulimia. Problemas psicológicos, ansiedad, depresión y cambios de orientación sexual también tenemos que considerarlo porque ahora tenemos mucha emergencia de personas que quieren cambiar de sexo y que quieren tener un hijo y personas que tienen relaciones hombre-hombre o mujer-mujer. Características de la evaluación. ¿Qué tenemos que tener puntualmente bien definido? La evaluación inicial de la pareja infértil debe incluir, ¿qué debe incluir? Ojo aquí que pregunta de examen. Historia clínica completa que indique el tiempo de evolución de la infertilidad. No nos vamos a cansar todo el curso de decir que hagan una buena historia clínica. Y yo creo que esa es la preocupación de todos los que estamos enseñando, que ustedes puedan salir los mejores de los mejores. Y para ser mejor y para ser muy bueno, es el médico que sabe hacer una historia clínica, que apunta todo lo que encuentra y que pregunta de la mejor manera todo lo que puede constituir un riesgo o un dato importante para hacer mi diagnóstico, ¿ya? Entonces no va a cambiar aquí en esto que estamos hablando de la pareja infértil. Entonces, lo principal es la historia clínica completa que indique la evolución de la infertilidad. ¿Desde cuándo? ¿Qué pasó? ¿Y por qué usted dice que desde el año pasado? Además de lo que me está diciendo que no se cuida, ¿qué otras cosas le pasaron? Entonces, los antecedentes, no se olviden de eso. Cuando hagan su discusión de los casos clínicos, enfatizar mucho en la parte de la anamnesis y de los antecedentes, porque ahí está la mitad del diagnóstico. ¿Ya, chicos? Entonces, antecedentes personales, los fisiológicos, los patológicos, así como la evaluación de estudios y tratamientos que se han realizado en el pasado. ¿No? A veces hacemos toda la historia y de repente la señora cuando está pasando sala dice, igual que la vez pasada. La vez pasada, señora, la operaron y recién nos enteramos ahí, cuando está yendo a sala. Nadie le sacó ese dato, porque ella tampoco quería hablar, ¿no? Entonces nosotros que hacemos la historia clínica somos los que tenemos que de a poquito ir sacando. Al hacer una historia clínica no es de un momento a otro. Tenemos que tener nuestro tiempo para hacerlo. Y no nos vamos a cansar de eso. Al contrario, debemos de hacerlo con mucha motivación porque sabemos que de nuestra buena historia clínica vamos a sacar el diagnóstico. ¿Ya, chicos? Ahora, los antecedentes familiares igualmente, bien puestos ahí, mamá, papá, abuelos, tíos, hermanos. Entorno psicosocial, hemos dicho que es un factor importante en la evaluación de la pareja con infertilidad. El perfil psicológico de la pareja, el ambiente social, laboral, quiere decir que en la evaluación de la pareja infértil tendremos que hacer uso del psicólogo, del psiquiatra, sí, muchas veces. Casi todas deben de pasar por una evaluación psicológica y muchas veces por una evaluación psiquiátrica.
Y las cosas mejoran en una. Cuando se llega al diagnóstico, las cosas mejoran totalmente. No saben cómo. Bastante bien. La evaluación básica debe darse en 2 a 3 meses. Cada estudio de acuerdo a los ciclos. No debemos tampoco apresurarnos, ¿no? En un mes este doctor ya no es tan bueno, creo, me cambio de doctor, porque ya pasó un mes y todavía no gesto. No, tiene su tiempo, tiene su tiempo. En la evaluación de la pareja infértil es una evaluación sistemática que va de menos a más, de menor complejidad a mayor complejidad, y de acuerdo a los ciclos que tiene cada mujer, y de acuerdo a la historia clínica que estamos haciendo, ¿ya? No se olviden que la característica de la evaluación tiene que tener la evaluación del varón. Y la información total de los estudios a realizarse. Por favor, esto es importantísimo que se acuerden en la característica de la evaluación. Quiere decir que nosotros tenemos el deber de informar cada examen, cada procedimiento que vamos a hacer, con sus pros y sus contras, con todo. Con el factor de costo también, con el factor económico también, porque a veces hay problemas en esta. Entonces, la información clara, el consentimiento informado es fundamental en la evaluación de la pareja infértil. Vayamos ahora a hablar del factor masculino. Vamos a hablar de los varones. La infertilidad masculina alcanza hasta el 40% de incidencia, generalmente son asintomáticos. Sí, siempre bien ellos, ¿no? Asintomáticos. Puede haber obstrucción con conductos deferentes, puede haber un hipogonadismo hipogonadotrófico, quiere decir que están bajas las gonadotrofinas y también sus hormonas. Atrofia testicular por orquitis, reacciones o cirugía, y los famosos varicoceles idiopáticos que a veces los hombres ni se dan cuenta que lo tienen. Igual, en el factor masculino, ¿qué va a ser el número 1? La historia clínica. Vamos a ver su edad, ocupación, qué hábitos tiene, la frecuencia de relaciones sexuales, los antecedentes personales, las cirugías, las infecciones, los traumatismos que han podido tener desde pequeñito, si nació con algo, preguntarle si sabe eso, sino que le pregunte a sus padres, pero algo tenemos que determinar siempre con la historia clínica. El examen físico, en general, siempre la integralidad, acuérdense que siempre la integralidad, no porque somos ginecólogos o somos urólogos, vamos a ver solamente pues testículos y pene, y el ginecólogo solo ve su vagina, su vulva, su tracto vaginal, nada más, no. Hemos dicho que todo empieza por integralidad. Entonces, el examen físico tiene que ser completo, desde el pelo hasta las uñas de los pies. Entonces, después del general, ver pene, testículos, el varicocele, el conducto deferente, todas sus características sexuales secundarias y su espermatograma. ¿Su perfil hormonal también le vamos a sacar al varón? Claro que sí. Su eco-Doppler de los cordones espermáticos, si ha habido quimio o radioterapia, si es que tiene algún problema de algún tumor, si ha habido antes, no sé. Y la evaluación psicoafectiva social también, ¿no? Que es importante en la mujer y en el varón. Muy bien. El espermatograma tenemos que saber algunas cosas. Ustedes que están haciendo este curso tienen que saber porque les pueden preguntar, sí, ¿cómo me hago ese espermatograma? El espermatograma tiene que tener días de abstinencia. De 2 a 7 días, es mejor que sean los 7 días. La muestra deberá obtenerse mediante masturbación, de preferencia en el mismo laboratorio. Este debe utilizar parámetros para la realización e interpretación acordes con los lineamientos más recientes de la OMS, o sea, que tiene que hacerse en un laboratorio especial, ¿no? No en cualquier sitio. Y tiene que tener días de abstinencia, no es así de inmediato nada más. ¿Y cuáles son los valores límites aceptados como referencia en el estudio del espermatograma o del estudio seminal?
Volumen eyaculado 1.5, esos son límites. pH 7.2, límites normales. Concentración espermática de 15 por 10 a la 6. Y cuando es total, 39 por 10 a la 6. Porcentaje de motilidad, fíjense, 40%. Traslativos, 32%. Morfología normal es aceptado hasta 4%. No 2 ni 1. Hace poco he visto yo una pareja que ha estado bastante tiempo buscando bebito y su problema es que morfología normal solamente tiene el 1%. Entonces ahí hay que trabajar en eso. Aglutinación espermática ausente, no tienen por qué aglutinarse los espermatozoides. Y la viscosidad menor a 2 centímetros post licuefacción. Entonces estos son los valores que se admiten como normalidad. Vayamos ahora al factor femenino. La anamnesis y el examen clínico es la evaluación de los ciclos menstruales. Vamos a ir a abocarnos, aparte de todo lo que vamos a preguntar, a la evaluación de los ciclos menstruales. Los exámenes son de salud integral, lo volvemos a repetir. Hay que hacer una ecografía con conteo de los folículos centrales, monitoreo ecográfico de la evolución, se llama el seguimiento ovulatorio por ecografía. Cuando ustedes escuchen eso, ¿no? Ay, me van a seguir mis óvulos, no los van a perseguir. Van a hacerle una ecografía en busca de cuándo ovula. O sea, ¿van a hacer una sola? No, van a hacer varias ecografías a fin de yo determinar cuándo va a ovular. Entonces, hago una ecografía al día 8 o 10 de iniciado el ciclo, hago una ecografía al día 12, hago una ecografía al día 14, hago una ecografía al día 16 y voy viendo si crece un folículo. Cuando el folículo llega a 2 centímetros, ya está para ovular. Entonces, eso es lo que permite la evaluación de seguimiento ovulatorio por ecografía. Y también ahora se hace el conteo de los folículos centrales. Todo se hace ahora. También, ¿qué vamos a hacer? El perfil de hormonas. Nosotros que somos médicos y que estamos en la especialidad, tenemos que saber que ese perfil de hormonas no se toma cualquier día, ¿sí? Entonces, a veces se cometen algunas equivocaciones por no saber las definiciones importantes, ¿no? Y se manda el perfil hormonal en cualquier tiempo, entonces de repente la mujer viene al consultorio y dice, doctora, mire, soy infértil, mire, esto no coincide, está bajo mi FSH o está muy alta mi FSH. No se ha tomado en el momento debido, ¿sí? No se ha tomado en el momento debido. Por eso es que es importante la especialización. Tenemos que capacitarnos, que estudiar, que abocarnos a la especialidad que queremos y hacerla cada vez mejor. Entonces, de ahí depende de que nosotros hagamos bien a la gente y no cometamos errores, ¿no? El dosaje de la progesterona, ¿qué día va a ser? El 21, máximo 22 del ciclo. Cuando es una paciente regular. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar la progesterona? En los primeros días. ¿Cuándo tomaremos el estrógeno, el estradiol? Ya hemos hecho ciclo menstrual. Yo sé que ahí varios me están diciendo ya mentalmente, en la primera fase del ciclo, ¿verdad? En la primera fase del ciclo. Porque ahí la primera fase del ciclo es predominantemente estrogénica. Entonces, en el segundo hasta el cuarto día tomo yo el estradiol. Pero lo más importante es tomar el dosaje de progesterona al día 21. También se hay infecciones del tracto genital, como las infecciones a las trompas, las famosas enfermedad inflamatoria pélvica, que muchas veces se debe a la clamidia y al ureoplasma. Entonces, ¿cómo podemos averiguar eso? Hacemos un cultivo, pero lo que se hace mucho es tomar también, además del cultivo, anticuerpos, IgG o IgM, en sangre para ver la clamidia, ¿ya? Y luego ya los famosos exámenes con ecografía o rayos, que son la histerosalpingografía, la histerosonografía. La histerosalpingografía es un examen por el cual
vamos a meter un contraste, vamos a introducir un contraste dentro de la vagina con un dispositivo, va a entrar al útero y a las trompas y lo va a dibujar. Y nosotros vamos a ver en una placa, vamos a ver si pinta bien todo el útero, las trompas e inclusive esa sustancia sale al peritoneo, ¿ya? Y la histerosonografía es una ecografía transvaginal donde colocamos solución salina para que todo se expanda mejor y poder tener yo mayor visualización. Esa es la histerosonografía, especialmente para ver pólipos, para ver miomas submucosos, para diferenciarlo bien, saber el tamaño y la ubicación. Y la histeroscopía muy usada, un procedimiento muy lindo que se hace en consultorio, que es para ver todo lo que hay dentro del útero, inclusive llega hasta la entrada de las trompas, y que se hace como si fuese una endoscopía, pero por vía vaginal, con una cámara. Yo voy a estar viendo, introduzco líquido también, y con el líquido voy mirando toda la cavidad endometrial desde el cuello. Voy viendo desde el cuello, voy entrando como una película, voy viendo todo el útero y hasta la entrada de las trompas, ¿ya? Muy bien. Entonces, volvemos a remarcar, no se vayan a olvidar, en la historia clínica, que vamos a estar remarcando la edad, el grado de instrucción, la ocupación, los hábitos, también el alcohol, las drogas, ¿minimizan nuestro poder de fertilidad? Claro que sí, claro que sí. Frecuencia, la calidad de las relaciones sexuales, las enfermedades crónicas, las cirugías previas, cuándo fue su primera regla, el ritmo menstrual, todo su ciclo, cómo es. Reglo siempre. Sí, siempre. Si nos quedamos cada 20 días, ya está saliéndose la normalidad. A 35. Entonces ya vamos nosotros haciendo nuestro diagrama de qué puede estar teniendo esta paciente. Los embarazos previos, ¿cómo fueron? ¿Parto normal? ¿Fue cesárea? ¿Qué le pasó en el parto normal? ¿Qué le pasó en la cesárea? Ah, sí, me acuerdo que sangré mucho, me pusieron sangre. ¿Eso involucra algún problema después de fertilidad? Sí, claro que sí. La evolución de estos embarazos. A veces las personas no quieren decir, porque a veces es recuerdos no buenos o no quieren decirlo porque están con una pareja nueva, ¿no? En la historia clínica no quieren decir sus embarazos previos en cuanto a los abortos. Dicen, mi primer hijito sí, este es mi primer hijito que voy a tener, creo que me falta la regla. Y la historia real es que ha tenido 3 abortos anteriormente. Entonces uno podría pensar ahorita, ah, ya pues doctora, pero ya se embarazó. No, porque esos antecedentes de los abortos seguidos puede hacer alguna complicación en este embarazo, sí. O puede ser que ella quiera venir a gestar por primera vez con esta nueva pareja y tiene el antecedente de 3 abortos anteriores. Y no nos lo dice la historia, entonces nosotros tenemos que sutilmente, con cariño, de una manera muy respetuosa, diciéndoles, ¿ha tenido alguna pérdida? De repente usted no sabía, pero algo que notó. Entonces de repente dice, ah, sí, fue como que me retrasé 2 meses y después me vino sangrado con coágulos abundantes. De repente ha sido una pérdida, ¿no? Entonces hay que hacer muy bien la historia clínica. Los métodos anticonceptivos, ¿qué métodos estás usando? ¿Qué métodos usó desde el inicio? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasó con cada método? ¿Tuvo efectos secundarios? ¿No los tuvo? Eso. La medicación, ¿qué tomaba? O sea, yo siempre tomo antibióticos, porque siempre estoy inflamada. Así les dicen a veces a uno. Entonces uno lo pone así nada más. No, ¿qué cosas tomaba? ¿Por qué ella cree que es inflamada? ¿Qué quiere decir eso de inflamada? Ha ido al médico y le han diagnosticado enfermedad inflamatoria pélvica, le sacaron examen, le sacaron ecografía, todo eso.
Dolor pélvico crónico, importante el dolor pélvico crónico, que no solamente se puede deber a problemas ginecológicos, ¿ah? Puede deberse también a problemas del aparato gastrointestinal, el colon, el colon. Muchas veces son estreñimientos, son colon irritable, son varias cosas que pueden darnos este dolor pélvico crónico, inclusive las cistitis crónicas también. Hirsutismo, si hay hirsutismo, si hay dolor con las reglas, si hay dolor con las relaciones sexuales, si a veces ve secreción por el pezón. En el examen físico, tenemos que hacer un examen físico, ya hemos dicho, general, peso, talla y el IMC, que es el índice de masa corporal, porque hemos dicho que la obesidad tiene que ver mucho con el tema de infertilidad. ¿Cómo es la piel? Grasosa, tiene granitos, tiene muchos vellos, no los tiene alguna lesión. Examen de mamas, examen de tiroides, no se olviden del examen de tiroides, chicos. ¿Sí? Así como hemos dicho que el examen ginecológico no solo es la parte del aparato reproductor ginecológico, útero, ovarios, trompas, vulva, vagina, termina en mama, igual nada nos cuesta que la paciente esté sentada y nosotros examinar tiroides. Tiroides. Es terrible cuando tú ves a una paciente meses, a veces años, y después por casualidad fue al endocrino, a otro médico, y dice, señora, usted tiene hipotiroidismo hace mucho tiempo, tiene un nódulo acá en el cuello. Y uno solamente te habías abocado a la parte ginecológica y ginecológica y ginecológica, y la señora con su cuello acá, con su tiroides grandota, ¿no? Que se llama BOCE. Entonces no se olviden del examen de tiroides. El examen abdominal, los caracteres sexuales secundarios, hay que ver toda la vellosidad. El examen ginecológico, que es muy bonito, lo hemos hecho, lo hemos practicado, han participado mucho. Mi grupo es lo máximo. Recomendaciones. Una historia detallada y adecuada. El examen físico, bien hecho, puede identificar y ejercicio más del 50% del tratamiento y identificar signos sugestivos y específicos de infertilidad. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, no nos vayamos, no se me duerman, por favor. Estiremos un poquito y seguimos adelante, ¿ya? Entonces hemos visto qué es la evaluación de la pareja infértil, hemos visto la primera parte, qué significa el factor masculino, el factor femenino, la evaluación de la historia clínica, el examen físico, y dentro de todo esto nos salió así, como un foquito, lo de obesidad, que es un factor de riesgo y tiene mucho que ver en el plano de la infertilidad. Entonces, hay que hacer la evaluación del IMC. Tenemos peso y talla, hacemos la formulita y nos sale el valor del IMC. Entonces, las mujeres con un índice de masa corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado presentan la mayor tasa de anovulación. Si no ovula, ya tiene un factor, ¿sí? Es el más alto casi en el tema de infertilidad. Y también tiene relación con los abortos, ¿ya? Para mujeres infértiles anovulatorias con IMC mayor de 30, la dieta, el ejercicio, la disminución de peso de aproximadamente, fíjense, hasta el 10%, restaura la ovulación y mejora las tasas de embarazo. ¿Qué quiere decir? Si yo diagnostico bien a una paciente que tiene ya obesidad y comenzamos a hacerle toda la evaluación integral, que baje de peso, que haga ejercicio, que coma sano, de repente ya no tiene por qué hacer más cosas porque solita embaraza, porque se restaura su ovulación inmediatamente. ¿Ya? Muy bien. Igual, nos fijamos un poquito más en la obesidad y lo otro es el cigarrillo, el tabaquismo. Hay significativa asociación, fíjense, entre el consumo de cigarrillo y la reducción de la fertilidad en las mujeres fumadoras. O sea, si afecta, se afecta. También se ha asociado a mayor tasa de abortos, inclusive en los casos de fumadoras pasivas, que es lo malo, ¿no?
porque otros fuman a tu alrededor y siempre estás ahí consumiendo eso, ¿no? Ahora vayamos a ver la ovulación, que es uno de los factores del factor femenino importante, ¿no? Importantísimo. Entonces, la evaluación se inicia con la historia clínica, los ciclos menstruales, los signos y síntomas de ovulación. Siempre la historia clínica primero. En ovulación, la historia clínica primero. El examen físico bien hecho. Después, la ecografía. Hacemos una ecografía, vemos si hay quistes, si hay ovario poliquístico, si hay un tumor, hacemos el seguimiento ovulatorio. Después que viene el perfil hormonal, todo el perfil hormonal femenino más otras hormonas que son imprescindibles. Tiroides, ya hemos dicho que no se nos puede pasar. Tiroides y ya otras hormonas que podemos pedir para ver reserva ovárica, que después lo vamos a ver. En el perfil hormonal, progesterona a la mitad de la fase lútea, el día que hemos dicho, el día 21, para documentar la ovulación y evaluar la función del cuerpo lúteo. Estradiol también hay que pedir en los primeros días, FSH, LH, todas dentro de los 2 a 3 días de iniciado el ciclo. Hormonas tiroideas, insulina, colesterol, triglicéridos y la hormona antimuleriana que tiene que ver con la reserva ovárica. ¿Qué capacidad tengo de mis óvulos para ser fecundantes? Esa es la hormona antimuleriana. Tiene que ver sus valores con la edad también, ¿ya? Con la edad también. Enfermedades que complican la ovulación, hiperprolactinemia, endometriosis, diabetes, todas las enfermedades crónicas pueden complicar la ovulación. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, la ovulación es definida como la condición en la cual el desarrollo y la ruptura folicular están alterados y por lo tanto el ovocito no es liberado del folículo. La insuficiencia ovárica intrínseca tiene factores genéticos, autoinmunes, también alterados por quimioterapias. La disfunción ovárica secundaria, la regulación de la gonotrofina. Hemos visto ya que hay patologías como la hiperprolactinemia, el síndrome de Kalman, funcionales con bajo peso por el bajo peso corporal, el exceso de ejercicio, el uso de medicamentos, todo lo que hemos hablado anteriormente. También hay que tener en cuenta la disminución de las gonotrofinas, que se ven en casos de los tumores arriba, ¿no? Del hipotálamo hipófisis, necrosis de la hipófisis y las trombosis. Alteración de la acción de las gonotrofinas, como el síndrome del ovario poliquístico, que es bastante frecuente. Entonces, todo esto tengo que ver yo en anovulación. Insuficiencia ovárica, disfunción ovárica, las gonotrofinas y las alteraciones de las gonotrofinas con el síndrome del ovario poliquístico. Esto solamente para recordar que nosotros pues nacemos millonarias de ovulitos y después los ovulitos van disminuyendo hasta llegar a cuando ovulamos a uno solo nada más ovular, ¿verdad? Pero nacemos con 2 millones de folículos primordiales en el ovario y después nos quedamos con 400 al iniciar la pubertad. ¿A qué se llama ventana de fertilidad? Que es importante que ustedes recuerden. A ver, chicos. La ventana de fertilidad se define como el periodo de tiempo durante el ciclo menstrual en el cual es más probable que se produzca un embarazo con coito. Ventana de fertilidad. Abro esta ventana y esa ventana nos va a dar lugar a que se pueda hacer la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿no? Es ventajoso eso. Además, es el periodo durante el cual la supervivencia y la viabilidad de ambos gametos es lo máximo. Entonces, hay que definir bien cuál es la ventana de la fertilidad. Se inicia 6 días antes del día de la ovulación, siendo su pico 2 a 3 días antes, para caer después de la ovulación probablemente. Entonces, más o menos es unos 6 días antes de la ovulación y 2 días después de que ya ovuló. Entonces, es una ventana, por eso es que uno le dice a la paciente, ten relaciones sexuales a partir del 8º día, más o menos, del 8º día, hasta el día 14, 16. ¿Ya? Entonces, 6 días antes del día de la ovulación se inicia siendo su pico, 2 a 3 días antes de esta.
Este intervalo de tiempo se ha establecido ¿cómo? ¿Cómo han establecido que esta es una ventana de fertilidad? Por la temperatura basal, por el score de moco cervical, que se va haciendo más elástico, más fluido, y lo podemos separar entre los dedos. El dosaje de hormonas, LH, metabolitos de estrógeno, progesterona, todo eso se definió hace mucho tiempo y eso está en vigencia todavía. Ahora, después de ver eso, vamos a ver la fase lútea inadecuada. Fase lútea. A ver, recordamos ahorita, fase lútea es encargada, ¿qué hormona está ahí predominantemente en la fase lútea? La progesterona. Entonces, antes se hacía biopsia de endometrio para poder determinar una fase lútea inadecuada, que puede deberse a cualquier alteración que nos cambie la ovulación o la progesterona. Entonces, el cuerpo lúteo sería insuficiente o inadecuado cuando el endometrio secretorio presenta un retraso en su maduración. O sea, no está acorde con la progesterona alta que debe tener. Pero ya no se hace biopsia para ver una fase lútea adecuada, porque tenemos otros medios, otras pruebas. Tenemos todas las pruebas de ovulación, tenemos la ecografía. Entonces, más que nada, la biopsia de endometrio lo dejamos cuando hay una patología sospechosa de endometrio. Endometritis crónica, pólipos, hiperplasia, cáncer de repente, pero ya no como una forma rutinaria de gold estándar para hacer fase lútea inadecuada. En cambio ahora, y la hormona antimülleriana. No se olviden, la hormona antimülleriana. En biofísicos, el volumen ovárico, el recuento, es AFC, el recuento de folículos centrales, Doppler. En isopatológicos, la biopsia ovárica, claro que podemos hacer. Y en las técnicas de seguimiento ovulatorio, con citrato de clomifeno, EFORES, es la estimulación con FSH, y GAS es lo mismo, pero con gonadotrofinas, inhibidores de las gonadotrofinas, agonistas de las gonadotrofinas, y este con FSH. Y el más simple es con citrato de clomifeno, que son pastillas vía oral que uno le da a la paciente desde el segundo o tercer día del ciclo por 5 días. Y después ya uno le saca una ecografía o mide las hormonas y ve que esté próxima a ovular. Si es que el citrato de clomifeno, que es para la estimulación ovárica, está dando resultados. Entonces, volvemos a repetir. Vemos a la reserva ovárica, los exámenes basales, que son en sangre, FSH, estradiol, inhibina y la hormona antimülleriana. Los biofísicos, el volumen ovárico, la cantidad de recuento de folículos centrales, el Doppler, ecografía. Histopatología, una biopsia. Y las técnicas de estimulación de la ovulación, con citrato de clomifeno, con FSH o con agonistas de las gonadotrofinas. Muy bien, esa es la reserva ovárica. Son varias cosas, varios exámenes para determinar la reserva ovárica. Entonces las mujeres no deben de preocuparse, a veces se deprimen, porque con un solo examen creen ya que son infértiles. La ventana de la fertilidad, la evaluación ecográfica, que hemos dicho, vamos a medir los folículos, vamos a ver los folículos centrales, el Doppler. En cuanto al moco cervical, ahí está, miren, ahí está bonito nuestro ciclo menstrual, la fase folicular dependiente del estrógeno, la ovulación, y la fase lútea dependiente de la progesterona. Y aquí está
La ventana de fertilidad, ¿cuál es? El periodo más fértil, más fértil. 6 días antes de la ovulación, ya empieza, ya empieza. Tiene su pico 12 días antes de la misma ovulación. Y el moco se va haciendo más filante, hasta alcanzar a veces los 7 centímetros. ¿Sí? Y cuando ya está así, espeso, que no se puede separar, que se vuelve grumoso, más denso, es porque ya pasó la fase ovulatoria, está en la fase de progesterona, la fase secretora, la fase lútea. El moco cervical es un método práctico, rápido, al alcance de cualquier ginecólogo, y se le enseña a la mujer a ver su moco, ¿no? Las características: volumen, consistencia, viscosidad, elasticidad, celularidad y arborización. Arborización es, ponemos ese moco cervical en una laminita y vemos cómo se forma como un helecho, se cristaliza. No nos olvidemos que en este factor del moco también tenemos que ver la evaluación del cervix en su totalidad, la integridad del cervix. Puede ser que el cervix esté cerrado, o que tenga 2 cuellos, o que tenga alguna lesión, o infecciones, cervicitis purulenta, alguna úlcera. Puede ser que tenga las verrugas del virus del papiloma. Entonces tenemos que ver al cervix en su integridad. No nos olvidemos que la integralidad tiene que ver con sacar un Papa Nicolau, investigar si hay PBH, y si vemos estos problemas hay que mandar a la paciente a colposcopía. ¿Qué es la colposcopía? Que vamos a estudiar el cuello por medio de sustancias y verlo con un microscopio para determinar alguna lesión. En cuanto a las trompas, ahí están nuestras trompas lindas. Ahí está. El útero, las trompas, ¿no? Y aquí está, acá es la ampolla, el tercio, en el tercio externo se fertiliza el óvulo. Entonces, ¿las trompas también tienen que ver? También que ver. Estamos viendo el factor del cervix, del moco, la ovulación, y ahora vamos a las trompas. Los factores tubováricos peritoneales son responsables del 30% de las causas de infertilidad. Las funciones de las trompas de falopio tienen que ver en la integridad de su epitelio ciliado. Tiene que ver con la infertilidad, por supuesto. Por supuesto, en el tercio externo llega, se concibe, y va a viajar. ¿A dónde? Al útero. En ese viaje, si las trompas no están bien, se va a quedar allí. O no va a llegar el espermatozoide, porque las trompas tienen un problema. Entonces, las trompas tienen que ver en la integridad de la fertilidad de una mujer, por supuesto, ¿ya? Entonces, el epitelio ciliado responsable de la captación de los ovocitos. La fertilización tiene lugar en el extremo externo de la sección ampular, y el desarrollo temprano del embrión y su transporte a la cavidad uterina también se debe por las trompas. Y cualquier alteración anatómico-funcional de las trompas está asociada a la fertilidad, como son infecciones, hay que investigar clamidia, no se olviden, un examen de sangre y vemos la serología. Entonces, la evaluación de la permeabilidad tubárica. ¿Cuál es el gol estándar para ver trompas? La histerosalpingografía, la cual aproximadamente es el 65% de sensibilidad y 83% de especificidad. ¿Cómo vamos a ver las trompas? Con la histerosalpingografía. Se realiza de 2 a 3 días después de haber terminado la menstruación y antes de la ovulación, por supuesto, para evitar la intravasación del material de contraste en las venas uterinas y que no interfiere con un embarazo inicial. Nosotros solamente tenemos la comprobación que no está embarazada porque ha menstruado, ¿ya? Evalúa las trompas, la cavidad uterina, el cuello e inclusive el factor peritoneal. ¿Quién? La histerosalpingografía, que se pone un contraste. Y ahí está, miren, así pinta. Ven el útero, pues por acá entra esa sustancia de contraste, pinta aquí, entra aquí el cuello, el útero, las trompas se dibujan hasta que sale el material al peritoneo. Ahí está. Uy, ¿aquí qué pasó? Miren, las trompas hinchadotas, que parecen unos chorizos. Eso, acá tiene una enfermedad, puede estar lleno de agua, de sangre,
de pus también, ¿ya? Acá hay una deformidad, vemos el útero y dijimos, ¿qué es esto? Esto no puede ser el útero, parece que fueran dos úteros, ¿no? Esto es un útero septado, acá hay un septo, o sea, un tabique, o si no puede ser también, hay que hacer más estudios, puede ser que sean como dos úteros en sí. La laparoscopía es el método más importante para poder determinar lesiones, por ejemplo, tipo endometriosis. Y cualquier lesión porque se ve toda la cavidad abdominal y pélvica. Se ve el útero, el ovario, trompas, las adherencias, si es que existen, las lesiones tipo endometriosis. ¿Ven esas cositas oscuritas? Pueden ser oscuritas, pueden ser rojitas o blanquitas. Son las lesiones de la endometriosis. Miren acá, la trompa se hinchó, y acá por infección se cerró la fimbria y se queda tapado. Entonces todo se llena y se hace una bola y la paciente viene con un dolor terrible y entra como abdomen agudo y es porque acá hay pus o hay sangre y esto se puede reventar. En cuanto a la cavidad uterina, ¿qué vamos a ver en la cavidad uterina? Las anomalías uterinas, ya sean congénitas, adquiridas, asociadas, hemos visto un poquito con la histerosalpingografía, sinequias, pólipos. ¿Con qué vamos a ver todo eso? Con la histeroscopía. La ovulación, con hormonas, con seguimiento ovulatorio, con la estimulación, con algunas sustancias como el clomifeno, las gonadotrofinas, la FSH. ¿Con qué vamos a ver las trompas? Con la histerosalpingografía. ¿Con qué vamos a ver la cavidad uterina? Con la histeroscopía. Su gol estándar de ver la cavidad uterina es la histeroscopía. No debe ser realizado de rutina, salvo que haya algún hallazgo en el útero que justifique el estudio. Para todo, ¿no, chicos? Para todo. Nada cosa es de rutina. Todo es porque se debe a algo. La histerosonografía, le dije yo anteriormente, que es la ecografía contrastada con uso de solución salina. Entramos como una ecografía transvaginal, pero le ponemos solución salina dentro del útero. Y después de eso detectamos dónde está el pólipo y cómo lo sacamos al pólipo con la histeroscopía. Es una endoscopía, pero por vía vaginal. Se hace en consultorio también. Es un procedimiento muy práctico y de mucha ayuda en los problemas de infertilidad. Y acá está el fluxograma. Ya llegamos al fluxograma. A ver, tenemos lo primerito, número 1, la vedette, historia clínica. El examen físico, los exámenes generales, acuérdense siempre del Papa Nicolau, la ecografía pélvica de inicio y también no nos olvidemos de el factor de infecciones, el cultivo y la serología para clamidia. De ahí, si tiene irregularidad menstrual, amenorrea, problemas de ovulación del ciclo, ya sabemos, FSH, estradiol, prolactina, TSH, T4, LH y los andrógenos, sulfato de hidroandrosterona. Y de allí vemos el análisis también, no nos olvidamos del varón, del semen, el espermatograma y pruebas inmunológicas que también puede haber. Si tenemos menstruaciones regulares, ¿qué vamos a hacer? Igual el perfil hormonal, vamos a ver la curva de temperatura basal, si es monofásica, bifásica, atípica. Se supone que sube cuando ovulamos la temperatura, sube cuando ovulamos. Vamos a dosar la progesterona en el 21 día del ciclo. Si hay alguna alteración o un desfasamiento, puede ser, o vemos alguna cosa que está dentro del útero, vamos a hacer una biopsia. Vamos a hacer una histerosalpingografía del 7 al 11º día del ciclo, que ya pasó la menstruación, o una histerosonografía. Vamos a hacer pruebas inmunológicas, pruebas coitales, el método del moco cervical, MMC, del 12 al 15º día del ciclo. De ahí revisamos esas pruebas y según estas pruebas de haber hecho todo esto recién, vamos a hacer la laparoscopía, histeroscopía, salpingografía, que nos va a dar un diagnóstico, tratamiento y pronóstico acertado. Se inicia y planifica el tratamiento y las posibilidades de éxito que tenemos que informarle, hemos dicho, a la paciente de todo esto que hacemos y cuando llegamos acá más todavía. Y si usted me hace la laparoscopía, doctor, y me corrige eso,
¿Cuándo voy a gestar? ¿Qué posibilidades de éxito tengo? Todo eso tenemos que informar. Igual acá, lo mismo, historia clínica, siempre como primer lugar. Si tengo problemas de amenorrea, de trastorno del ciclo, toda la batería de hormonas. Cariotipo también no nos olvidemos. Menstruaciones regulares, ver la reserva ovárica. De allí, de la reserva ovárica, no nos olvidemos de la hormona antimuleriana. Muy bien. Después vemos la permeabilidad tubárica, ¿con qué? Histerosalpingografía. ¿Sí? El factor masculino, espermatograma. Si no hay lesión, vemos si hay alguna lesión o algo dentro del útero, podemos hacer una laparoscopía más histeroscopía y una cirugía de trompas de repente. Permeabilidad tubárica, si es no, reproducción asistida. Pero si es sí, sigue lo mismo, reproducción de baja complejidad. Fíjense, chicos, los exámenes y el manejo de la pareja infértil es sistematizado. Tenemos que ir de menos a más. Cuando hablamos de baja complejidad es porque estamos haciendo toda la primera parte, la parte de ver la ovulación. Y hasta podemos llegar a inseminación intraútero. Pero la alta complejidad ya es cuando los infertólogos ven la permeabilidad tubárica, si tiene algún problema dentro del útero, y hacen ya la histerosalpingografía para determinar eso, la histeroscopía, y ya solucionan el problema. Y de allí, en la complejidad, están las técnicas de reproducción asistida, que son ya las otras técnicas que vamos a ver dentro de un ratito. Acá está. Entonces, cuando ya estamos de baja complejidad, que es ver la ovulación, y hasta podemos llegar a la inseminación intraútero, que es esta de aquí, vamos a hacer otras pruebas de técnicas de reproducción asistida. El ICSI, que es la inyección citoplasmática del espermatozoide, de los espermatozoides. ¿Qué quiere decir? Que un espermatozoide lo vamos a meter al citoplasma. Entonces, por ende, estamos obviando que el espermatozoide se esfuerce a llegar hasta el óvulo. Entonces, por ende, estamos pensando que el problema tiene más problema el factor masculino. Entonces, estamos obviándole todo eso, todo ese caminito, y le hacemos la vida fácil y lo ponemos dentro del citoplasma del óvulo. Cuando no resulta, después de haber hecho ya toda esta parte de baja complejidad, haber visto las trompas, haber sacado con histeroscopía los miomas, los pólipos, y sigue sin gestar, bueno, recién como última cosa se le ofrece la fertilización in vitro. La fertilización in vitro es que hacemos los embriones, se saca un óvulo por medio de la laparoscopía, y fuera en un laboratorio especializado del semen capacitado, hemos puesto la capacitación para que el semen sea el perfecto, y vamos a unir el óvulo con un espermatozoide de ese semen capacitado. Y hacemos un embrión, el embrión afuera, y el embrión luego se pone dentro, ¿sí? También se pone a veces el embrión en el útero, o si no, a veces se pone solo el óvulo y el espermatozoide a nivel de trompas también. Y allí para que se forme solito y luego baje el embrión. Esto es la fertilización in vitro. Ya nosotros manipulamos el hacer el huevo. Pero también a veces en la fertilización in vitro no tenemos buena calidad del óvulo, o no tenemos el espermatozoide adecuado. Entonces hacemos uso de intervención de terceros. ¿Qué quiere decir? Donación de óvulos, donación de esperma. Y también existe el vientre de alquiler. La ley no aprueba completamente lo del vientre de alquiler, pero están en eso ahorita, buscando la legalidad de todos los puntos, ¿no? Pero sí, estas técnicas de reproducción asistida, la fertilización in vitro, la donación de óvulos y del esperma también, ¿ya? Bueno, hemos recorrido bastante en esta mañana. Es
una clase que tiene varias cosas que ver, pero lo importante, ¿qué es? Que el estudio básico de la fertilidad de la pareja infértil se inicie de acuerdo con los datos obtenidos en la historia clínica. Si no existen datos que sugieren anormalidad en la fase inicial, se evalúa la función ovulatoria, tubárica, la fertilidad masculina y luego se completa el estudio. No olvidar la parte psicológica que es fundamental y la parte ética también. No debe abusarse de la tecnología ni de la desesperación de las parejas en estos momentos de problemas. Los que manejan este tipo de problemas requieren especialización y actualización permanente. No es que yo roté por el hospital y sé hacer la histeroscopía y ya lo hago, porque todos los procedimientos tienen complicaciones y nosotros no nos hemos preparado y capacitado para ello. ¿Ya? Cuando no puedan ofrecer la terapéutica apropiada, informar a la pareja qué opciones tienen con total veracidad y respeto. El estudio y tratamiento de estas parejas tienen un límite y no se las debe mantener en estudio por tiempo indefinido tampoco. O sea, tiene 1, 2 años, 3 años, no, por favor. Todo tiene que tener un tiempo, ¿no? Y un respeto por la pareja que estamos tratando. Bueno, entonces, eso ha sido todo el contenido de haber conversado con ustedes sobre este tema de la evaluación de la pareja infértil. No se olviden de cosas puntuales que hemos dicho, la historia clínica, es fundamental el examen físico completo, por más que sea manejo de la pareja infértil, la historia clínica y el examen clínico tiene que ser completo. Y después investigar el factor femenino y el factor masculino. No nos olvidemos, en el factor femenino, la ovulación, evaluación de las trompas, evaluación del moco cervical y evaluación de la cavidad uterina. Y en el varón, la evaluación de toda su anatomía física, en cuanto a sus genitales, el pene, los testículos, su factor hormonal también, y los dos, su evaluación psicológica y psiquiátrica. Muy bien, chicos, estoy a la espera de alguna pregunta o alguna cosa que me quieran contar o decir. Muchas gracias. Doctora, buenos días. ¿Me escucha? Buen día, sí, doctor. Tenía una consulta. ¿Quién me habla? Cristian Conde. ¿Quién? Cristian Conde. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? A ver, mi te pregunta escucho. es, si nos llegara al consultorio una pareja y nos damos con la certeza de que la paciente mujer realmente tiene pseudohermafroditismo masculino. No te escucho, Cristian, no te escucho, o sea, no te escucho muy bien, discúlpame. O sea, de lo que me refiero es si la pareja... Si la pareja, la supuesta mujer tiene, es un caso de pseudohermafroditismo masculino, ¿cómo deberíamos abordar este caso? Mira, muy importante tu pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de lo que tiene la persona que está viniendo. Entonces le podemos hacer un estudio genético, cromosómico, evaluaciones ecográficas, radiográficas, la paroscopía, puede ser que no tenga útero, que no tenga trompas, o puede ser que sea una feminización testicular. Entonces tenemos que hacerle el diagnóstico certero porque ella merece la información más adecuada. Y de allí pasarla a psicología y a psiquiatría, porque tiene que determinarse bien cómo ella quiere seguir en adelante. Si es un varón genéticamente y ya quiere seguir de mujer, pues es su derecho. Y lo que se le podamos ayudar, se le ayuda en cuanto a las cirugías y estados hormonales que podamos nosotros usar. Siempre con el consentimiento informado, porque el uso de hormonas en altas cantidades
en personas genéticamente masculinas que quieren verse más femeninas, a veces traen problemas serios en su anatomía, en sus hormonas, inclusive podría degenerar hasta en cáncer, ¿no? Entonces tenemos que hablar de todo eso. Pero sí, lo primero es no rechazarle, tratarles con mucho respeto, escucharles qué es lo que quieren hacer y después nosotros brindarles de la mejor manera, decirles que es importante establecer bien su diagnóstico, cuáles son sus posibilidades de fertilidad, si es que las hay, y qué otras posibilidades pueden darse. ¿Qué otras posibilidades pueden darse? Porque de repente lo que ellos quieren es tener un hijo, nada más, y no cambiar tanto en cómo han nacido. Entonces todo eso se les orienta y se les da las mejores oportunidades que puedan tener, ¿no? Siempre con el uso de un personal de psiquiatría y de psicología. Y también interviene aquí, en estos casos, es un equipo multidisciplinario, el endocrinólogo, el genetista, todos tienen que intervenir. Tu pregunta es muy importante, porque cada vez hay más pacientes que vienen a preguntar eso, ¿sí? Hay pacientes que vienen y dicen, quiero tener un hijo, entonces yo he tenido varias parejas así. Entonces yo la veo, es una mujer, pero quiere tener un hijo con otra mujer. ¿Cómo hace? ¿No? O de lo contrario, lo que tú me decías, que tiene una alteración genética de nacimiento, ¿no? Alteraciones cromosómicas, y lo que quiere es verse cada vez más femenina, y cromosómicamente de repente es masculino, y tener la posibilidad de tener un hijo. Entonces, es un manejo multidisciplinario. Difícil a veces de lograr, sí, difícil, pero hay que ser muy honesto. Yo puedo hacer eso, no lo puedo hacer. Solo no lo puedo hacer. Y tengo que ser especialista en la materia y hacer uso del equipo multidisciplinario. Entonces, si nos viene una paciente, sí, lo que hay que ofrecerle es, primeramente, respeto, escucharles, no cambiar su decisión, es lo que ellos piensan, y mandarlo a un equipo de especialistas en eso, ¿no? No, a veces nosotros queremos ayudar en cosas que no podemos, pues, y a veces podemos, no sé, sin querer dilatar las cosas o a veces hasta dañar, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Doctora Nélida. Hola. Doctor, Doctor, dígame. soy doctor Donaire, aquí leo dos preguntas. A ver. La primera de un alumno Peche, donde dice si la infertilidad es más común en varones o mujeres y en qué porcentaje. Y hay otra pregunta, ¿no? Donde dice en qué momento, ¿no? del procedimiento, del estudio de la infertilidad, se informa o anima a la pareja a adoptar. ¿Está dentro de la consejería? Ya. El factor masculino, el factor femenino se supone que es el mayor porcentaje, ¿sí? El factor masculino llega hasta el 40%, de 20 a 40%, pero el factor masculino, es solo el factor masculino. En cambio, en el factor femenino hay varias cosas que se pueden involucrar. El factor ovárico, trompas, útero, moco cervical. Entonces, todo eso involucra casi más del 50%, pero es 40-50, es más o menos así. ¿Por qué? Porque hay un 10% que todo está bien y no gesta. Esa es la infertilidad indeterminada, no tenemos explicación para eso, ¿ya? Entonces, ¿es un porcentaje alto del factor masculino? Claro que sí, llega hasta el 40%. Entonces hay que estudiar por eso la pareja. Antes no se tomaba así, les cuento. Antes siempre pensamos que la mujer sí 60, 80% decíamos el factor femenino. No, ya se ha visto que el factor masculino puede llegar hasta el 40%. Entonces no se puede iniciar una evaluación sin que estén los dos, sin que esté la pareja de la mujer que quiere tener el bebé.
¿ya? Y lo otro es, nosotros no animamos a algo, nosotros informamos de la mejor manera. Si después que el infertólogo vio todo, hizo todo, evaluó factor femenino en cuanto a factor ovulatorio, trompas, útero, operó, hizo la laparoscopía, hizo su fertilización in vitro 1, 2 veces, y no resulta, el mismo doctor le va a decir que las cosas ya tienen un límite, ¿verdad? Y también hay otras opciones. Uno tiene que informar las otras opciones. Con eso no le digo que esté mal, o sea, está bueno que se informe de todo, pero no animar diciéndole qué hacer a la pareja. Pero la pareja tiene derecho de saber que hay otras opciones. ¿Qué otras opciones hay? También la adopción. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero es después de todo lo que ya hemos visto en la clase, que es bastante. Es bastante. Después de evaluar todo el factor femenino, todo el factor masculino. Intentar con fertilizaciones in vitro. A veces intentan hasta con fertilización in vitro de ovodonación. Y nada. Entonces ya pues tampoco se puede. ¿Te acuerdan que hay una lámina que dice no se puede mantener a una pareja todo el tiempo en tratamientos de infertilidad? Porque estaríamos abusando un poco de eso y abusando también y entrando a malograr su calidad de vida, ¿no? Porque debe ser un martirio, es un martirio. Las parejas vienen deprimidas porque pasa 1 año, pasan 2 años y siguen sin poder lograrlo, ¿no? Entonces, con la ayuda del psicólogo, del psiquiatra, hacemos que esta pareja logre determinar y poder decir hasta aquí nada más. Porque como todo en la vida, uno no puede estar pues insistiendo en cosas que ya sabemos que no va a dar más. Entonces, en ese momento es que podemos ofrecer todo eso, ¿no? Claro está que la información inicial debe ser total, así como cuando nosotros hablamos de métodos anticonceptivos, mostramos todos los métodos anticonceptivos, ofrecemos todo para que después ya sea la misma persona, en este caso la pareja, quien elija. Gracias, doctora. Una última pregunta. Sí, una doctor. última pregunta porque ya la doctora debe estar agotada. Dice, No. ¿cuál es el porcentaje de embarazos exitosos tras una fecundación in vitro? ¿Cuándo podemos decir que la mujer es infértil luego de un intento? Ya. Luego de un intento no podemos decir que es infértil. Eso es muy difícil de decir. Como después de un intento no se puede decir que una paciente es infértil. Y los porcentajes de éxito de fertilización in vitro depende de la patología y de las condiciones y de la edad que la paciente tenga. Hay porcentajes muy exitosos que se llegan hasta 70-80%. Pero va a depender de la patología, de la edad que tenga. Entonces, sí, se da buen porcentaje si todo está bien y si tiene una edad donde el óvulo todavía sea, que tenga una reserva ovárica buena para poder hacer una fertilización in vitro. Entonces, depende de eso, ¿no? Entonces, la mayoría llega al 60%, pero hay estadísticas exitosas hasta de 80%, pero va a depender mucho de quién es la pareja, de la evolución tanto del factor femenino y masculino, y también de la parte psicológica, ¿no? ¿Cuál era la otra? ¿Porcentaje de éxito? Y con una sola se le puede decir que no. No, yo creo que se tiene que insistir. Por lo menos lo que hacen los especialistas en infertilidad es hacer una fertilización in vitro. Si la evaluación de la pareja podrá corregir algunos factores, volver a insistir con otra. E inclusive
casi todos los consensos dicen volver a insistir con otra más, o sea, 3. Después del tercer fertilizamiento hay que razonar y evaluar bien todo el caso de la pareja infértil. Ahora, eso es lo que está escrito, pero si nosotros vamos a la clínica y a la práctica misma, vamos a encontrar porcentaje de éxito de tener un bebé hasta con 5 fertilizaciones in vitro. 5, 6, 7 algunas. ¿Y por qué lo sabemos? Porque lo publican y lo dicen y todo lo demás, ¿no? Pero cuenta mucho la evaluación de la pareja, su estado emocional, la parte psicológica, y tiene que ver, por supuesto, con la economía de cada quien. Porque, si bien es cierto, ya se ha abierto esta parte de infertilidad en los hospitales y nosotros orgullosos de ellos porque en la maternidad se hace infertilidad, antes solamente era Loaiza, todavía falta que se apueste por más instituciones públicas que hagan infertilidad, porque el porcentaje, como yo les decía, de parejas infértiles cada vez es más alto, pero los costos también son altos. Entonces, ese es uno de los problemas por los cuales la gente no puede acceder a estos tratamientos, ¿no? Bien. Espero que... Hay una pregunta más, doctor. La última. Dice, ¿en qué, cómo influencia o cuál es la influencia del grado de instrucción en la fertilidad? Si podía explicar cómo será esto. El grado de instrucción. El grado de instrucción en fertilidad, ¿qué puede relacionarnos? Puede relacionarnos a veces que la persona no sepa, porque no tiene la información de que es necesario cuidar su cuerpo, que es necesario acudir a un centro de salud para poder tener una evaluación integral, ¿no? O integral. Entonces, es como todas las patologías que existen. Si nosotros no tenemos la información, porque no tenemos el acceso a la educación respectiva, entonces las mujeres van a tomar como desapercibido un bulto en el seno, no tomarse un papá Nicolau, y de repente tener relaciones sexuales con su pareja y no gestar. Lo toman como normal. Entonces, involucra el grado de instrucción en ese sentido, que la mujer está limitada porque no tiene la información certera y porque va a atentar contra su propia salud. Una persona que nadie le enseña a hacer un autoexamen de mamas, que no sabe que tiene que ser cada año su evaluación de Nicolau, a menos va a saber que existe la posibilidad de que pueda hacer uso de tratamientos de infertilidad. Entonces, todo parte de la educación, todo es parte de la educación, pero eso tiene que ver también con el sistema político y económico del país, porque la educación debería ser gratuita y debería llegar a todos. Por ejemplo, acá estamos haciendo una clase con gente privilegiada en el sentido de que están estudiando. Por eso yo les pido, por favor, que sigan haciéndolo, que sean los mejores, porque hay mucha gente que quisiera estar en sus lugares, que quisiera ahorita estudiar, no tienen un computador, no tienen acceso a entrar a la universidad. Entonces, sí tiene que ver y mucho. Muy bien, muchas gracias, doctora Nélida, muchas gracias, señores alumnos. Con esto damos por concluida la clase.